Muy buenas tardes, reciban todos los asistentes la cordial bienvenida a esta novena jornada de la Cátedra de la Academia Nacional de la Ingeniería del Hábitat. Hoy, con el gusto de iniciar el módulo 3 denominado Ciudad, Ambiente y Desarrollo Sostenible. Tendremos hoy dos muy interesantes charlas. La primera a cargo del académico Eduardo Burós, se llama Innovación en Energía en Gestión Ambiental, y la segunda a cargo del arquitecto Domingo Acosta, denominada Diseñar para el Cambio Climático, Problemas y Estrategias en la Arquitectura del Hábitat. Nuestra primera charla a cargo del académico Eduardo Burós Castillo, que es ingeniero agrónomo de la Universidad Central de Venezuela del año 1967, con maestría en aprovechamiento de los recursos hidráulicos y también Ingeniería y Planificación de la Universidad del Oriente y la Universidad de Stanford en el año 1970. Especialista en Ciencias Ambientales de la Universidad Metropolitana en el año 1990. Entre otros cargos y responsabilidades públicas destacadas, fue jefe adjunto de la Oficina de Planeamiento de Recursos Hidráulicos del Ministerio de Obras Públicas, subsecretario ejecutivo de la Comisión del Plan Nacional de Aprovechamiento de los Recursos Hidráulicos, y también ha sido asesor del Ministerio del Ambiente y de los Recursos Naturales Renovables y experto del Programa de Cooperación Técnica Perú-Venezuela de la Organización de Estados Americanos. Fue presidente de la Comisión de Ambiente de Fedecámara, miembro de la Comisión Nacional de Normas Técnicas Ambientales, de la Comisión Presidencial para la Reforma Institucional del Servicio de Agua Potable y Saneamiento, director internacional de proyectos de planificación de recursos hídricos y ordenamiento territorial en Ecuador y también en Panamá. También ha sido consultor del Banco Mundial, profesor de planificación de recursos hidráulicos en la Universidad de los Andes, en el Centro Interamericano de Desarrollo Integral de Aguas y Tierras, mejor conocido como CIDIAT, entre el año 1974 y el año 1994. Profesor de posgrado en Ingeniería Agrícola, mención Planificación y Gestión Ambiental del Medio Físico entre 1994 y 2015. Director fundador del posgrado de Ingeniería Ambiental de la Universidad Católica Andrés Bello y actualmente profesor de posgrado y tutor de tesis de grado. También profesor invitado del Foro Latinoamericano de Ciencias Ambientales en Argentina. Es socio fundador de la empresa Ingeniería Caura, sociedad anónima, a partir del año 1976 y miembro honorario de la Cámara Venezolana de Consultores. Autor o coautor de 53 trabajos científicos profesionales, por ejemplo, el libro de Gestión Ambiental, marco referencial para la evaluación de impacto ambiental, y el libro El agua, una riqueza escasa. Ha sido distinguido con numerosos reconocimientos y diplomas y honrado con las órdenes al mérito del trabajo Henri Pittier, y también obtuvo el premio Juan Manuel Cajigala en el año 2016. Es individuo del número de la Academia Nacional de la Ingeniería del Hábitat, sillón 17, del cual fue su presidente en los periodos 2020-2021 y 2022-2023. Es también individuo del número de la Academia de las Ciencias Físicas, Matemáticas y Naturales, ocupando el sillón número 5. Su charla, Innovación e Ingeniería en Gestión Ambiental. Esta interesante charla dará inicio a este módulo Ciudad, Ambiente y Desarrollo Sostenible. Vamos a darle una cordial bienvenida al académico Eduardo Burós, quien a partir de ahora tiene la palabra. Bienvenido, académico. Adelante. Muchísimas gracias, Wayne. ¿Me permiten compartir pantalla? Bueno, muy buenas tardes a todos. Un gran gusto compartir con ustedes y continuar con la cátedra de la Academia Nacional de la Ingeniería y el Hábitat, ahora en este módulo 3, Ciudad, Ambiente y Desarrollo Sostenible. Hoy vamos a tratar sobre el tema de innovaciones en ingeniería y gestión ambiental. Este tema, lo primero que nos exige es conocer qué son innovaciones. ¿Y qué son innovaciones en ingeniería y gestión ambiental? Muy bien, entonces decía que teníamos que
conocer lo que es una innovación y, por supuesto, conocer lo que es una innovación en ingeniería y gestión ambiental. Entonces, una innovación la definimos como nuevos servicios, nuevos productos o nuevos procesos que producen respuestas a problemas tradicionales o que satisfacen nuevas expectativas de las comunidades, de la sociedad en general. En ingeniería ambiental podemos considerar que son innovaciones todos aquellos aspectos que se vayan desarrollando de manera de agregar nuevos productos, nuevos procesos o nuevos servicios en fuentes y ahorro de energía, en agrotecnología, en vivienda bioclimática, en modalidades urbanas como las ciudades compactas, en los diferentes modos de transporte, en la agroforestería, en los sumideros de carbono, en las llamadas playas azules, en el uso de los espacios naturales, en el reuso y el reciclaje. Todas son actividades vinculadas a la economía circular, en todos los procesos de descarbonización, en el desarrollo de aplicaciones ambientales, entre otras actividades que pueden considerarse como innovaciones en ingeniería ambiental. Y en gestión podemos entonces considerar que son innovaciones la evaluación del estado del ambiente en tiempo real, la trazabilidad de productos para garantizar la calidad, las certificaciones de producción de modo ambientalmente satisfactoria, los diseños adaptados a la naturaleza. Es toda una corriente nueva de enfoque en los diseños. Por supuesto, ir más allá de los derechos ambientales que son continuamente reclamados por la sociedad hacia los deberes ambientales, que son los compromisos que tiene que cumplir la sociedad en relación con el ambiente. La conservación del patrimonio en toda su amplitud, el patrimonio natural y el patrimonio construido y el patrimonio histórico, los servicios para las personas mayores, las normas y regulaciones y el uso ordenado del suelo, entre otras características. Bueno, la circunstancia real para decidir que efectivamente una innovación ya toma ese carácter fue establecida por Schumpeter con las siguientes características. Es cuando logramos introducir al mercado, bien sea el mercado público, que es aquel que las instituciones establecen, o el mercado privado, que es aquel que se da entre las transacciones económicas o sociales entre un productor y unos consumidores, que se introduce a ese mercado o a esos dos mercados que hemos señalado, bien sea un nuevo bien o servicio, bien sea un nuevo método de producción o metodología organizativa, bien sea una nueva fuente de suministro de materia prima o producto semielaborado, la creación de un nuevo mercado en un país, un mercado que puede estar desarrollado en otro país, pero no estaba desarrollado en un país particular, y la implementación de una nueva estructura en un mercado. Fíjense, allí ilustramos el proceso de introducción de los bombillos LEDs que fueron sustituyendo poco a poco a los bombillos incandescentes. Pero es muy importante que tengamos en cuenta que hasta que no se estabilice el consumo de un producto, no se puede catalogar como que es una innovación. Si los nuevos productos o procesos no son aceptados por el mercado, no existe innovación. Esto también tiene que ver con la idea de que a alguien se le ocurre un cambio
y cree que está haciendo una innovación. No, esto es una idea para innovar, pero hay que probar si esa idea es capaz de sostenerse en la demanda, en el mercado. Pero además es muy importante que los países reconozcan que la innovación es el elemento clave de la competitividad, y la competitividad fundamentalmente es el potenciar las ventajas comparativas. La competitividad de una nación, según Michel Porter, depende de la capacidad de su industria para innovar y mejorar. Si las empresas consiguen ventajas competitivas, consiguen ignorar. De manera que aquí tenemos una relación muy importante entre innovación, uso efectivo de las ventajas comparativas y capacidad para competir en los diferentes mercados. El siglo XX es el siglo permanente de cambios. Están ocurriendo continuamente y a una velocidad que muchos han señalado que no tenemos la capacidad, incluso capacidad biológica y capacidad social para internalizar los cambios que se producen a la velocidad que se están produciendo en este momento. Es un tema de gran discusión, un tema de muchísima trascendencia. Fíjense que hace muy poco tiempo un conjunto de científicos solicitaron al mundo, paren la inteligencia artificial por un tiempo hasta que tengamos tiempo de madurar y pensar cómo vamos a usar efectivamente la inteligencia artificial. Entonces, el cambio en nuestra actividad en el siglo XXI es parte de la situación mundial. Todos los países están inmersos en cambios continuos. Los cambios continuos se producen de acuerdo con el análisis que hizo Enric Bas en el libro que llamamos La tendencia para el siglo XXI, donde sintetiza a grandes autores en futurología y en análisis de hacia dónde puede desarrollarse todo el siglo. Él los apunta, los sintetiza en cambios en la genética. Obviamente hay un desarrollo enorme de la genética, en la biotecnología, en la nanotecnología, en la tecnología de computación, que cada vez van a tener mayores impactos. Y además, al aumentarse el número de productos en disposición de la sociedad, y la sociedad emitirlos y sentir que le mejoran su calidad de vida, entonces va a haber un incremento del consumismo por esos productos, y esos productos además, al transformar las relaciones entre la sociedad, van a demandar la búsqueda de un nuevo estilo de vida. Otro aspecto importante que existe es la globalización y la territorialización. Hay quienes apuntan a que la globalización determina prácticamente borrar las fronteras territoriales y que la sociedad se desarrolle sus actividades, sus relacionamientos en la nube, de manera que usted va a tener un australiano, un japonés, un colombiano, un venezolano, interactuando sobre un tema que les interesa y que pueden llegar a constituir una comunidad de millones de personas en la nube, y todos están integrados alrededor del tema que les interesa y no alrededor del territorio, que era lo que representaba los estados nacionales constituidos hace alrededor de unos 1000 años. De manera que este es un tema que está tomando mucha dimensión de análisis en términos de lo que se denomina el nuevo orden mundial. Pero el tema de la territorialización, por su parte, a su vez, tiene dos maneras de abordarlo. Lo puede abordar desde el punto de vista de los pequeños, de los pequeños territorios donde están unidos, por ejemplo, por la lengua, o están unidos por la religión, que también puede ser grandes territorios, o están unidos por algún factor que les da cohesión a esos conjuntos, o pueden
también suponer el volver a los imperios donde hay una consideración global y común de cultura, instituciones, aspectos religiosos, aspectos de lenguaje, etc. Entonces, el mundo está inmerso en esta gran corriente de lo que va a ser el siglo XXI y que todavía no sabemos hacia dónde va. También los vínculos, y eso define aspectos tan importantes como la consideración de la ética y la moral en la posmodernidad, está discutiendo y analizando y repensándose si los vínculos para establecer aspectos éticos y morales se basan en valores individuales o se basan en valores espirituales y religiosos, como son los valores espirituales y religiosos particulares de la civilización occidental y de otras civilizaciones, pero la civilización occidental lo construye alrededor de los valores de la cultura griega y latina que fue internalizada dentro del cristianismo por Santo Tomás y San Agustín. De manera que esa es la base de la moralidad del mundo occidental. También están ocurriendo como consecuencia, sobre todo como consecuencia de la velocidad de los cambios, enfrentamientos importantes entre las democracias y los autoritarismos y las autocracias, por la velocidad de respuesta que tienen las democracias, que quieren más tiempo en relación a los autoritarismos y a las autocracias. Eso les da una panorámica de la complejidad en que estamos inmersos para tomar decisiones, aún en materias de ingeniería en el siglo XXI. Nos vamos a encontrar que son temas fundamentales, esa gráfica que no se aprecia, pero que engloba todos estos aspectos que le estoy diciendo, cómo tenemos que abordar la consideración de cualquier proyecto de ingeniería que tenga que ver con los temas ambientales, desde el punto de vista, digamos, netamente de la ingeniería, como la escasez de recursos naturales, los aspectos que tienen que ver con el cambio climático y la degradación ambiental, los cambios en el patrón de enfermedades y los sistemas de salud. Y ustedes dirán, ¿por qué? Bueno, lo demostró el COVID-19, donde los países se vieron obligados a cerrar su frontera, y no solamente a cerrar su frontera, sino a encerrar a sus habitantes en sus viviendas. Y eso determinó un cambio notorio en el abordaje de las relaciones humanas, que es la que hace, entre otras cosas, que hayamos podido dar este salto tecnológico que nos permite esta tarde estar conversando con ustedes virtualmente. Pero eso también tiene que ver con el intercambio, con el flujo de personas que van y vienen de distintos países y los relacionamientos en el término de la globalidad que habíamos señalado anteriormente. Estos aspectos además se reflejan en crecientes desigualdades y persistentes conflictos sociales. Uno que nos interesa muchísimo en términos de desigualdades es el analfabetismo tecnológico, porque nos compete como ingenieros muchos usuarios del extremo de las competencias tecnológicas se consideran que son que dominan muy bien las aplicaciones. En realidad también son analfabetas tecnológicos porque no dominan la base matemática que es necesario para construir una aplicación. A lo largo de la cadena de construcción final de una aplicación y de los usos, se van estableciendo diferentes niveles de analfabetismo tecnológico. Y eso es gravísimo para la humanidad porque va a dejar al conjunto de la población en manos de las personas que son capaces de producir en la base los conocimientos necesarios que después, más adelante, van a ser usados por los aplicadores y los que hacen uso de las aplicaciones. Ese es un problema, digamos, muy serio desde el punto de vista social, al cual se aúna el
aumento de la longevidad de las personas, longevidad útil, donde vemos que se ha establecido una nueva clasificación de las edades y donde ya ustedes pueden apreciar los conflictos que significa desde el punto de vista de las demandas sociales la edad de retiro. Algunas personas no quieren que su edad de retiro sea a los 55, 60 años y otras personas desean que sí que sea esa la edad de retiro. Aquí tienen que ver, y esto es importante, muchas habilidades que se tienen para la edad de retiro. Las personas que hacen más uso de habilidades cognitivas tienen más lapso, más tiempo permanente antes de la edad de retiro que las personas que hacen más uso de habilidades manuales. Y esto, por supuesto, es un generador, un disruptor social importante. Bueno, ya les hablé de la globalización, pero también ahora de la urbanización global. En todo el mundo se están produciendo grandes concentraciones en las ciudades. Bueno, para poder enfrentar esas megatendencias que acabamos de ver, usamos algunos instrumentos y tenemos que usar combinadamente instrumentos como la planificación estratégica, que no es una planificación estática. La planificación estratégica tiene que combinarse con la gerencia estratégica, es decir, yo trazo unas estrategias, desarrollo unas directrices y unas tácticas para aplicar las estrategias, pero al igual que las personas en un estado mayor tienen que estar continuamente viendo las respuestas que tiene la sociedad a aquellas estrategias que estamos instrumentando y tienen que recomponerlo en esa continua relación entre la respuesta de la sociedad y la conducción que quiere llevar a cabo. Y eso implica que las organizaciones de planificación no van mucho más allá ahora que decir, bueno, mira, dentro de 20 años debemos tener tal o cual característica en el mercado de producción agrícola o de producción industrial o de formación universitaria. No, cada día va a tener que enfrentarse a decir, bueno, la próxima cohorte de graduados universitarios de ingeniería deben mantener las mismas carreras que los que se graduaron de 15 años atrás, 20 años atrás, 10 años atrás, o tenemos que cambiar el conjunto de carreras que vamos a ofrecer. Y ustedes se imaginan esto dentro de organizaciones tan estructuradas como son las universidades. Y de ese ejemplo con las universidades lo podemos aplicar a muchas otras cosas. También necesitamos tener acciones de corto plazo para satisfacer demandas puntuales, acciones que pueden tener vidas útiles muy cortas. Y eso entonces genera la continua adaptación a nuevos trabajos. Y esa continua adaptación a nuevos trabajos es a lo que algunos analistas de este tipo de cosas han dicho que es biológicamente es imposible que la especie humana se adecue a esa velocidad de cambio. También otros instrumentos, pues lógicamente la información y el conocimiento. Y eso significa que el proceso de formación deja de ser un proceso aislado, o digamos que se culmina en un periodo de tiempo para ser un proceso de formación continua a lo largo de toda la existencia. Por supuesto, otros instrumentos son la interacción horizontal, ya no se pueden transmitir órdenes jerarquizadas en el sentido vertical, sino hay que hacerlas en sentido horizontal, porque decíamos, para poner un ejemplo rápido y que lo entiendan, tomar una decisión sobre un sistema de transporte en el área urbana implica verificar si ese sistema de transporte satisface las demandas de las personas mayores, si ese sistema de transporte puede tener un costo que sea satisfactorio, que pueda ser cubierto para ajustar las demandas de la sociedad, a dónde llega el sistema de transporte, cuánta distancia y complementación adicional debe tener, etcétera. De manera que entonces implica que para tomar una decisión
en algunos de los aspectos de ingeniería estructurales que nosotros solemos abordar, ahora tenemos que considerar muchos más aspectos y tenemos que integrar equipos de trabajo. Aparecen nuevas energías que no sabemos todavía usar satisfactoriamente, como por ejemplo la energía nuclear y las nuevas fuentes proveedoras de energía nuclear. Tenemos que crear espacios para que trabajen los adultos mayores. La velocidad de respuesta va a demandar que el Estado transfiera a los privados que tienen mayor capacidad de respuesta rápida actividades que los estados mantenían y eran ejecutores, mientras que ellos se van a transformar los estados en instituciones reguladoras. Se demanda mucho más gestión participativa. Estos son los instrumentos. Y por el otro lado, las actitudes que tenemos que tomar las personas, sobre todo los jóvenes que me están escuchando en este momento, para adaptarse a este conjunto de estrategias, implican empatía, inteligencia emocional, solidaridad, creatividad, pensamiento crítico, autorregulación, adaptabilidad, comunicación, aprendizaje, compasión, capacidad digital, resiliencia y perseverancia. Cada una de ellas podría ser una larga clase explicativa de lo que significan esas actitudes. Así que, jóvenes, yo les recomiendo que lean, que la información es enorme en Internet sobre estas características que les va a corresponder tener para desenvolverse en los cambios que demanda el siglo XXI. Ahora entremos en los retos de la ingeniería en relación al ambiente. Bueno, hicimos una lista, no son todos, pero bueno, cubren suficientemente un buen campo de los retos que tenemos en relación al ambiente y lo que podemos aplicar, ¿no? Entonces, allí podemos señalar las aplicaciones adecuadas a los cambios tecnológicos, como las aplicaciones que permiten medir la huella de carbono, las aplicaciones negativas, como por ejemplo la minería de bitcoins por el elevado consumo de energía que ella trae consigo. El consumo de materiales, que hay que estar atento y vigilante, porque por ejemplo en toda la transformación del sistema de combustibles fósiles para la movilización, entonces los carros eléctricos tienen una demanda de materiales muy escasos, y entonces hay que ver si esos materiales pueden ser recuperados mediante instrumentos de economía circular para darle facilidad al desarrollo de esta nueva modalidad de transporte. Hay que ver la sostenibilidad de la industria y el empleo, y esto tiene que ver con algo muy particular, que es la obsolescencia programada. La obsolescencia programada es lo que permite mantener los empleos en la fábrica, porque nosotros podemos fabricar carros que duren 30 años, entonces la demanda va a bajar y los empleos en las fábricas de autos, aunque ya esto ha sido superado más bien por la robótica, no por la obsolescencia programada, pero en otros casos sí lo es, el concepto y la utilización de la obsolescencia programada para sostener la planta de trabajadores. Entonces, estos son temas que demandan ejercicios de ingeniería más allá de lo que nosotros comúnmente vemos en nuestras aulas de clase. Las adaptaciones al envejecimiento, solamente el diseño de aceras, solamente el diseño de mobiliario urbano, solamente el diseño de viviendas para la movilidad vertical de las personas que envejecen, y muchísimas adaptaciones a la disminución de habilidades, de habilidades físicas de las personas mientras transcurre su envejecimiento. Entonces, también la preservación, conservación y restauración del medio natural. Ayer se aprobó en Suiza una ley que viene impulsando la Unión Europea, que es la Ley de Europa Verde, que está siendo enfrentada muy fuertemente por las organizaciones de agricultores, que piensan que van a ser severamente afectados por este
dispositivo legal que obliga a recuperar áreas que en este momento se están utilizando para la agricultura. Y esto a su vez tiene que ver con el cambio tecnológico de la agricultura, es decir, usar muchas más veces un terreno, lo cual es posible para producir alimentos, lo cual es posible hacerlo con los adelantos de las granjas verticales. Entonces, como ven, estos temas están en el tapete. También hay áreas naturales protegidas, como ocurrían en Venezuela, lo que significa la integración entre el cuidado de las áreas y el ecoturismo, por ejemplo, ¿no? La agroforestería, que ya ahora debe ser protectora, pero a la vez comercial. Nadie va a invertir fondos, y los fondos públicos cada vez son menores, para reforestar áreas que no puedan ser comercializados los productos de la reforestación de esas áreas. Pero a la vez, si se reconoce que esas áreas prestan servicios ambientales y que esos servicios ambientales tienen un valor, ahí hay un mecanismo económico que estimula a que se realicen ese tipo de actividades como las siembras, que, por ejemplo, para que nos quede claro a todos, sería el pago de captura de CO2 con el mercado de bonos verdes, que Venezuela todavía no lo ha incorporado a las formas de financiamiento de las reforestaciones. La gestión de la energía, donde las fuentes van a tener que complementarse y van a tener pues que estar atentos a la disminución de gases de efecto invernadero. La demanda de energía va a continuar creciendo, eso es innegable, y esa demanda de energía tiene que ser satisfecha de alguna manera que no tenga consecuencias en esto que ya técnicamente sabemos que ocurre como causa de las emisiones de gases de efecto invernadero. Vamos a tener cada vez más complejidad. Eso nos va a demandar administrarnos en la complejidad, y creo que voy a poner algunos ejemplos de lo que en Venezuela, casos de complejidad, lo veremos más adelante. Vamos a hablar también de la bioeconomía territorial, que es la forma con la cual estamos introduciendo nuevos elementos en los espacios rurales, nuevos elementos económicos capaces de proveer recursos en los espacios rurales. También recursos económicos y que estabilicen a la población en los espacios rurales. También todos los aspectos ambiodigitales, como ya mencioné antes, la huella hídrica, la huella de carbono, los pronósticos climáticos, el riesgo de incendios forestales, etc. Tenemos implicaciones ambientales de las nuevas formas de trabajo. Eso es un gran reto. La robótica está generando la sustitución de trabajadores por robots. La agrotecnología está desplazando a los agricultores que no son suficientemente capaces de adaptarse a estos cambios tecnológicos. Las tecnologías ambientales emergentes como los bioplásticos, la autofertilización y nuevos fertilizantes, las viviendas de tierra que están ahora planteándose como viviendas que son posibles construirlas con sistemas 3D, el almacenamiento de energía, las bases de datos mundiales, todas estas son aspectos novedosos de los retos que tiene la ingeniería en relación al ambiente. También la superación de las barreras ambientales en el comercio mundial a través de la certificación y de la trazabilidad. La aplicación adecuada de los cambios tecnológicos pues, puede hacerse a través de aplicaciones. Hay una cantidad de nombres, los voy a mencionar solamente: reciclaje, calidad de bienes de consumo, calidad del aire, registro de basura desordenada, botes de aguas blancas o de aguas negras. Eso se está llevando aquí en Venezuela con sistemas que desde los teléfonos la gente reporta donde hay un bote de agua, y eso permite una actividad más rápida de los sistemas de corrección. Las huellas de
carbono hídrica, que ya lo mencionamos, el turismo sustentable, la información sobre el estado de las plantas, que los sensores que están dotados, los satélites, permiten conocer el estado de los cultivos prácticamente en tiempo real, ¿no? Los sistemas de información geográfica que nos permiten tener mapas de suelos que pueden cambiarse en la medida que obtenemos mucho más información de los ecosistemas y del estado de los ecosistemas, de las zonas de inundación. Podemos desarrollar mapas topográficos en 2D y 3D. Podemos conocer los corredores ecológicos y la fragmentación de los ecosistemas. Podemos advertir sobre los productos naturales y también podemos establecer zonas climáticamente homogéneas. Otros aspectos de esta aplicación adecuada de los cambios tecnológicos son los manejos de Big Data, como información meteorológica, información climática, cobertura vegetal. Podemos con esa información hacer pronósticos de tiempo, de clima, de extinción de especies y peligros ambientales. Algunos ejemplos de tecnologías limpias son la limpieza oceánica. Tenemos esa gráfica allí que muestra cómo se realiza la limpieza oceánica de derrames de petróleo, por ejemplo. En las edificaciones, fíjense todas las cosas que podemos tener que son novedades tecnológicas y que son aplicaciones de la ingeniería ambiental, como las lámparas de bajo consumo, las ventanas inteligentes que van cambiando el color de la ventana para mantener una cantidad de calor dentro del espacio de la vivienda según vaya teniendo el determinado grado de insolación. Los techos verdes, las viviendas bioclimáticas y los edificios que construidos bajo las normas, construidos y operados bajo las normas LED, que son las normas de regulación de construcción adaptada al ambiente. En agricultura, pues vemos las granjas verticales que son cultivables todo el año y todo el tiempo, porque estas granjas verticales son capaces de ser dotadas de iluminación especialmente orientada a la satisfacción de la función fotosintética de determinados vegetales que se estén cultivando en esas granjas verticales. De esta manera se va a aumentar la proporción de tierra utilizada por el número de pisos que tiene la granja vertical, como por el número de horas en que se dispone de energía lumínica suficiente para que se cumpla la función fotosintética. Entonces se dan cuenta del cambio que esto significa en los usos de la tierra. Los materiales de construcción, bueno, va a haber pavimentos fríos, que son pavimentos que reflejan la radiación solar y emiten mucho menos calor que las superficies convencionales. Esto tiene de inmediato una aplicación que son el control de las islas de calor, que son otro problema que se presenta en la gestión ambiental de las ciudades. Va a haber concretos ecológicos capaces de absorber CO2. De manera que cada día hay más tecnología aplicada al ambiente y cada día se complejiza más la formación en ingeniería ambiental. El control de consumo de recursos se puede hacer a través del reuso, como las botellas de vidrio o el agua servida que se reusan. El agua servida tratada se reusa para regar los campos y las botellas de vidrio, pues lógicamente se reusan. Sin embargo, ojo, cuando uno dice, es mejor las botellas de vidrio que las latas de aluminio. No, el lavado de las botellas de vidrio tiene unas consecuencias ambientales que pueden hacer que las latas de aluminio sean un mejor sistema de embotellamiento que el reuso de las botellas de vidrio. De manera que volvemos a lo que les decía anteriormente, no son tan evidentes las soluciones. Cada una de las soluciones tienen que ser estudiadas en profundidad y transversalmente en relación a las distintas consecuencias que tiene. El reciclaje, que es volver a usar los materiales con los que se fabrican los productos, como las latas de aluminio que se reciclan. La economía circular, que ya hemos hablado, que son los modelos de producción y consumo que
tienen que ver con compartir, alquilar, reutilizar, reparar, renovar o reciclar materiales y productos existentes todas las veces que sea posible. La obsolescencia programada, que ya les hablé, es un modo pues también de gestionar los recursos. Los coeficientes de utilización del suelo, que los he tratado ya un par de veces a lo largo de esta presentación. El coeficiente de uso de la tierra, que está vinculado al coeficiente de uso del suelo, pero el coeficiente de uso del suelo es una denominación particular de un concepto similar que llamamos coeficiente de uso de la tierra en la agricultura, llamamos coeficiente de utilización del suelo en el urbanismo. Esto tiene que ver con el número de pisos permisibles en una edificación. Es decir, nuevamente el mismo concepto, usar el mismo espacio muchas veces más por el crecimiento vertical. Hace poco oí una conferencia de una arquitecta española que está diseñando en la China para un edificio de 1000 metros de altura. Imagínense el número de pisos que caben allí y lo que esto significa. Con respecto al consumo de recursos y la ingeniería, cuando se diseña, cuando voy a seleccionar los materiales, por ejemplo, de los chips, tengo que pensar en si puedo recuperar y reusar esos materiales. Y eso no está en el dominio del profesional que usa el transporte de electrones en determinado material que está usando para el diseño de los chips. Él está focalizado en resolver ese problema, mientras que hay otros ingenieros que están focalizados en resolver, bueno, cuánto vas a producir, cuánto vas a demandar de estos materiales y cómo yo los voy a recuperar. La minimización de la producción de gases de efecto invernadero en el diseño de rutas. Las rutas de transporte, una de las más sencillas que podemos pensar es la ruta de la recolección de la basura. Entonces, si nosotros diseñamos rutas de recolección de basura con camiones especialmente adaptados a condiciones del tamaño de las calles, del menor recorrido, del menor consumo, vamos a tener una minimización de gases de efecto invernadero. Las rutas anteriormente se diseñaban simplemente con los conceptos básicos de tiempo-movimiento tan usados en ingeniería industrial. Las granjas verticales climatizadas que ya hablamos, el balance energético en edificaciones de altura, hasta dónde puedo subir para que el balance energético de la edificación no sea negativo. Disminuir la huella hídrica, el consumo de agua, que significa utilizar sistemas de riego cada vez más eficientes y más tecnológicamente complejos. La acuicultura, que significa sustituir la pesca en las áreas marinas y oceánicas por la pesca en granjas de cultivo de peces. Y la agroforestería, que significa abandonar la extracción de madera de los bosques naturales por la producción de madera bajo un sistema particular, como un cultivo otro cualquiera, como ya lo demostramos en el bosque de Huerito. Las aplicaciones, las adaptaciones al incremento de la edad productiva y el envejecimiento, esto es otro de los problemas que tenemos que ver, como ya lo mencionamos anteriormente, el alargamiento de la vida a las personas. Bueno, esto me está indicando que me quedan 2 minutos. El equipamiento de modos de transporte, ya lo mencionamos, como poner para que sean accesibles los modos de transporte, los arreglos y dispositivos para la movilidad peatonal y doméstica. Esto significa hasta que vamos a tener que pensar en ascensores o en sistemas de transporte por escaleras para viviendas de 2 o 3 pisos. Acondicionamiento del urbanismo de viviendas para mayores, esto es lo que llaman los senior cohousing, en donde las viviendas particulares, la parte muy privada es individual, pero la parte colectiva, como cocina, salas de juego, salas de recreación, etcétera, son compartidas. La información y requerimientos de conectividad para poder desarrollar, por ejemplo, las áreas rurales, que es lo que más demandan, que tengan buenos servicios de conectividad.
las instalaciones para mantenimiento físico, los sensores de salud, los botones de pánico, la telemedicina, la microagricultura, que es la agricultura que se puede desarrollar in-house, en el hogar, y la utilidad de las mascotas. La utilidad y también el daño que pueden ocasionar las mascotas si no son debidamente utilizadas, ¿no? El consumo de recursos y la ingeniería tiene que ver con el diseño, tomando en cuenta la recuperación y la utilización de los materiales, ya los hablamos. Bueno, estos aspectos ya los habíamos mencionado. Del lado de este incremento en la edad productiva, solamente mencionarles que hay ya a nivel de universidades centros de investigación como la Fundación General de la Universidad de Salamanca, que ofrece un curso online gratuito de introducción al envejecimiento para innovadores. Esto demuestra cómo las universidades están tomando muy en serio el reorganizarnos para incorporar a una parte de la población cada vez mayor a actividades productivas. La preservación y conservación del medio rural nos demanda, por ejemplo, utilizar sistemas de vigilancia satelital en áreas protegidas, la tecnología de drones, que esta cátedra tiene una charla específicamente de uso de los drones, las estimaciones de capacidad de carga en los terrenos. Esto es muy importante porque solamente piensen en las playas, que todo el mundo dice, las playas son libres, podemos ir los que queramos. No pueden ir todos los que quieran. Las playas son como un cine. Hay una capacidad de carga que tienen las playas, que no, y cuando usted va al cine, usted no se pone bravo porque simplemente, ya está lleno, no puedo entrar. Bueno, igualito es la playa. Usted va a la playa ya está llena, no puedo entrar. Me lo perdí porque llegué tarde, porque no pude, por la razón que sea. Pero es exactamente lo mismo. Lo mismo pasa con los senderos. Queremos subir al Ávila por los senderos, no puede subir todos los que quieran, sino la capacidad de carga que tiene el sendero. Y eso se estima con técnicas de ingeniería en ambos casos, en las playas y en los senderos. Estos conceptos son muy difíciles de aplicar si no tenemos una internalización de lo que son los deberes ambientales. El control de los incendios forestales, ustedes han visto muchísima información sobre estos temas en la televisión, la sustentabilidad del ecoturismo, el uso de los zoocriaderos, el no es cazar animales, sino cultivar animales que todavía no están domesticados para usos por la sociedad, como por ejemplo en Venezuela se ha avanzado muchísimo en el desarrollo del zoocriadero de chigüires, que es un conejo que pesa 50 kilos, imagínense, con el mismo nivel de producción que tienen los conejos en cuanto al número de crías. Y bueno, todavía no nos hemos acostumbrado a comerlos, ojalá nos acostumbráramos a comerlos, porque efectivamente la tecnología del zoocriadero del chigüire está desarrollada y pudiera ser una buena producción de proteína animal para muchas personas y tal vez a un costo asequible para ellas. Hay también oportunidades para jóvenes emprendedores. En este campo de las personas mayores hay una enorme posibilidad. Hay oportunidad para los jóvenes mayores, como por ejemplo la docencia e investigación, la dirección y asesoría, la artesanía y los oficios, y la economía naranja y la economía del saber. No vamos a entrar, no me da tiempo de explicarles un poco qué es la economía naranja y qué es la economía del saber, pero simplemente pongan en internet economía naranja y economía del saber y se van a dar cuenta de las cantidades de posibilidades que ofrecen en ese sentido. Y la gestión de complejidad, por ejemplo, el desarrollo del 50% del territorio de Venezuela, y si logramos recuperar el territorio exequivo del 60% del territorio de Venezuela, depende de que podamos imaginarnos cómo manejar un ecosistema complejo como es la Orinoquia y la Amazonía.
Eso no lo hemos podido hacer, no lo entendemos suficientemente como para pensar en la ocupación de los seres humanos de ese territorio y lo estamos conservando. Pero a veces otros países no entienden la razón de nosotros querer conservar unos espacios hasta que no aprendamos a utilizarlos y las ambiciones territoriales existen. La simulación de procesos, cada vez somos más capaces de simular procesos de diferente tipo. Allí dejo la indicación de algunos de ellos. Y el manejo de las decisiones bajo incertidumbre. El conjunto de decisiones que tenemos que tomar, en la mayoría de los casos son decisiones bajo incertidumbre, lo que demanda agregar elementos de análisis probabilístico. La semana pasada tuvimos la oportunidad de escuchar una excelente conferencia de ingeniería de construcción en solo un tema, que era el tema de la experiencia y la experticia, y cómo los factores e indicadores que usa ese modelo de experiencia y experticia determina la probabilidad de éxito que va a tener en el estimado de tiempo calculado, por ejemplo, por un sistema Project en el desarrollo de ese tipo de proyectos. Como ven, nos estamos moviendo en todos los campos de la ingeniería. Bueno, en Venezuela quiero mencionarles 3 casos de manejo de sistemas complejos. Primero de ellos fue la evaluación ambiental estratégica del complejo petroquímico de Jose, donde había que hacer la gestión ambiental de un condominio industrial. Los condominios industriales se están imponiendo en muchísimos países, pero eso significa que tengo que analizar y compensar los costos de la gestión ambiental del conjunto y distribuirlos adecuadamente como si fueran las alícuotas de un condominio vecinal. El ordenamiento del Estado Vargas, que tenía prevención y control de riesgos, urbanismo, infraestructura portuaria y aeroportuaria, desarrollo turístico recreacional, preservación del patrimonio arquitectónico de muchos años, como el caso de todas las construcciones en La Guaira, en infraestructura vial. Todo ese tipo de fueron analizados por múltiples enfoques realizados por distintas organizaciones de ingeniería. El plan de desarrollo a largo plazo del Orinoco Apure, que fue muy mal entendido por los gestores públicos, porque se trataba de un plan de largo plazo. Y cuando digo un plan de largo plazo, para que me entiendan, estamos hablando de 100 a 200 años. Pensar el desarrollo del eje Orinoco Apure, que a su vez está vinculado con el desarrollo del territorio amazónico y del territorio de la Orinoquia, significa conocer, primero que nada, conocer muy bien los recursos, las interacciones, las personas que allí habitan, las condiciones que se dan en esos territorios. Y eso era lo que pensaba el proyecto Orinoco Apure, un plan de desarrollo a muy largo plazo, no una conexión inmediata de actividad económica entre las grandes ciudades conectadas por el eje, que se podía hacer, pero que era un objetivo parcial y a corto o a relativo corto plazo dentro de un plan cuya visión era de muy largo plazo. Y ahora tenemos el problema de gestión de las cuencas del lago de Valencia y del río Pao, que es sin duda alguna el problema ambiental de mayor envergadura que tiene el país en este momento, por la calidad de las tierras, por la demanda de agua, por las fuentes de agua que hay que utilizar, por la contaminación de las aguas, por el manejo del ascenso de las aguas del lago, etc. Es un tema muy complicado, un tema de alta complejidad. En la energía, pues hablamos de tendencias energéticas. En particular, hay que reconsiderar la paralización de la construcción de las grandes empresas hidroeléctricas, porque la matriz energética de Venezuela es renovable, no es una matriz internamente fósil. Venezuela
exporta energía fósil, pero no usa energía fósil para abastecer o la usaba en una pequeña cantidad en relación a la suplencia de energía eléctrica desde fuentes renovables. Entonces, esa materia hay que reestudiar. Para que ustedes tengan idea, simplemente una idea, voy a decirle que en las energías renovables de Venezuela y la demanda mayor de energía que ocurrió en Venezuela apenas representa el 4.2% del potencial de reserva energética de Venezuela en renovables, que es la menor reserva que tenemos. No, la menor reserva es el carbón, pero fíjense, tenemos el torio, el petróleo, el gas, el uranio, el carbón y las renovables. Y el uso de las renovables apenas alcanza la demanda mayor que ha existido en Venezuela apenas alcanza el 4,2% de las renovables. Eso, a su vez, usar las renovables implica saber que la electrificación va a continuar, que va a ser la gran demanda de energía, pero que esta electrificación va a tener que ser analizada y pensada sobre si es integrada o es distribuida, si se van a desarrollar prosumidores, es decir, aquellos que son capaces de generar su propia electricidad y vender sus excedentes a la red. Eso también consecuentemente va a generar una gran complejidad en el manejo de la red. Por lo tanto, hay que estar investigando permanentemente para desarrollar fuentes seguras de energía, no solo en términos de la localización y de los recursos utilizados, sino en relación a los sistemas de transporte que se requiere para que esa energía llegue hasta los consumidores finales, bien sea persona o bien sea industria. Bueno, algunas estrategias que tienen que ver con la gestión de la energía desde el punto de vista ambiental es venta de petróleo ex situ, es decir, lo que hacemos, pero ese petróleo ex situ que vendemos lo podemos hacer convertido en petróleo verde, es decir, absorbiendo el CO2 que va a producir en el sitio a donde va a llegar en nuestro territorio, y con eso nos evitamos el pago de los tax border, que son los pagos de impuestos que tienen que hacer aquellas naciones que vendan petróleo sin tener sistemas de control de las emisiones de gases de efecto invernadero que va a producir ese petróleo en el mercado final. Pero también podemos vender energía in situ, de la cual tenemos muy amplia experiencia, porque toda la razón de la creación del sistema siderúrgico y alumínico, la venta de aluminio, inicialmente Venezuela no tenía aluminio, Venezuela importaba aluminio porque lo que a Venezuela le importaba era vender energía asociada al aluminio. Un lingote de aluminio en su primera fase, el 80% del valor agregado es energía. Entonces es una manera de vender energía in situ, y ahora hay muchas otras formas de vender energía in situ. Como por ejemplo las zonas francas industriales, las industrialmente como invernaderos, como por ejemplo los sumideros químicos subterráneos de carbono, de CO2, ¿no? Que es una técnica que están utilizando algunas de las grandes empresas de producción de petróleo. Bueno, y pensamos que Venezuela va a tener que desarrollar su energía fósil a partir del gas en el proceso de la transición energética. Bueno, hay algunas estrategias que seguramente ya las va a desarrollar con amplitud el profesor Domingo Acosta, el académico Domingo Acosta, por ejemplo, el traslado de viviendas a periferias urbanas o los poblados rurales reconceptualizados ahora bajo la visión de la bioeconomía territorial, las ciudades compactas de 15 minutos o 500 metros, las viviendas bioclimáticas, las viviendas con más área interna y la redefinición del espacio doméstico. Ahí están viendo ustedes dos imágenes, una referida a urbanismo y otra referida al espacio interior,
de las viviendas reconceptualizadas bajo estos criterios de menor consumo de energía. La movilización vertical reducida, las edificaciones bajas, y el problema mayor que se va a plantear, que es entonces, bueno, ¿se acuerdan del coeficiente de uso de la tierra? Pues al disminuirlo, entonces va a haber mayor demanda de terrenos y eso va a ser otro asunto que va a reflejarse en los planes de ordenamiento territorial. Las edificaciones con prestaciones de servicios reducidas, como por ejemplo movilización vertical para menos consumo de energía, el reuso de los centros comerciales, porque las viviendas, el urbanismo de ciudades compactas no demanda los grandes centros comerciales, sino más bien las pequeñas unidades de comercialización. Entonces, ¿qué se va a hacer con los centros comerciales? Se van a cambiar los usos y eso ya se está viendo en algunas ciudades de los países desarrollados. Y, por supuesto, todas las nuevas formas de movilidad urbana. Un último punto que nos queda por tratar son las barreras ambientales al comercio mundial, como por ejemplo la prohibición de compra de atún si el arte de pesca usado provoca la muerte de delfines, la prohibición al comercio de camarones si el método de captura provoca la muerte de tortugas marinas. Y bueno, la calidad del cacao, que digamos los sistemas sanitarios de distintos países tienen determinadas exigencias, la trazabilidad de la carne de bovinos, la garantía sanitaria, y todo eso se resuelve con determinados requisitos de acceso al mercado internacional, como los sellos ecológicos, las normas ISO 14000 o los análisis de peligros críticos, que son actividades voluntarias o las actividades obligatorias establecidas por la Organización Mundial del Comercio, como son los estándares técnicos, las normas fitosanitarias, los métodos de producción y procesamiento y los ya señalados peligros críticos. Pues por supuesto, la respuesta es sistemas de producción más limpios, que dejen menos huella ambiental en los bienes de consumo. Digamos, esto es la respuesta que va a tener el público que compra estos productos, que va a haber preferencia por la producción agrícola artesanal sobre la producción agrícola industrial, lo cual significa una elevación significativa de los costos. Hace algunos años en Estados Unidos usted iba a un centro comercial, a un supermercado, y tenía una sección de comida orgánica, que es comida artesanal, mucho más costosa que la comida industrial. Bueno, poco a poco han ido reestudiando, estudiando y bajando los costos para que la producción agrícola artesanal se equipare con la producción agrícola industrial. Sin embargo, en algunos casos eso no va a resultar tan sencillo y pues se va a continuar demandando la producción agrícola industrial. Los productos van a demandar ser certificados por instituciones reconocidas, y eso es un problema para los países que en vías de desarrollo, porque van a tener que pagar los costos elevados de estas certificadoras internacionales, que son las que van a ser reconocidas por el público en los diferentes mercados. Pues ya hablamos de la trazabilidad de los productos agrícolas y ganaderos y el cumplimiento de los tratados ambientales, como el de Basilea sobre los desechos peligrosos, el de Rotterdam sobre los químicos y los plaguicidas, y el de la desertificación, que es el que les comenté antes, que dio lugar a la ley de Europa Verde, que ha sido tan cuestionada por los agricultores de los diferentes países de la Unión Europea. Bueno, muchísimas gracias. Esto ha sido una carrera para poder transmitirles todo lo que está sucediendo en la ingeniería referida a los sistemas ambientales. Como ustedes se habrán dado cuenta, tenemos esta imagen final en el cual vemos a la naturaleza y conservar la calidad de la naturaleza, pero también tenemos una imagen de una ciudad y conservar la calidad de la vida en los medios construidos. Muchos de los aspectos que yo les he señalado hoy
apuntan hacia mantener la calidad de la vida en los medios construidos. La ingeniería hizo un gran esfuerzo en los últimos años, desde 1972 hasta la fecha, en el área verde. Ahora va a tener que hacer un esfuerzo muy grande en el área marrón, que es como denominamos los medios construidos. También en el área marrón se realizaron muchísimas actividades, sobre todo aquellas referidas a control de contaminación de las aguas y del aire, pero ahora, como ustedes acaban de oír, hay muchísimos más problemas que tenemos que enfrentar para garantizar la calidad de la vida en las ciudades, sin descuidar y desmejorar la calidad de la vida en los medios naturales. Muchas gracias a todos. Quedo completamente a su disposición para contestar todas las preguntas, comentarios e intervenciones que deseen hacer. Gracias nuevamente. Muchísimas gracias al académico doctor Eduardo Burós por esta muy interesante y sobre todo didáctica charla.